96.5. Son las 10 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, Cuidado, Señor, mi Salvador y mi guía. Dilo por él. Dice Jesús en Mateo 11:28, siempre inicio con la palabra de Dios. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo les daré descanso. O sea, después de un maratón, cogemos para allá. Todo el que esté cansado y agobiado por problemas, por situaciones difíciles, por traumas, por frustraciones, busca a Jesús, que Jesús le dará descanso. Miren, sobre los legisladores y las exoneraciones, yo creo que todo servidor público tiene derecho a ser reconocido, valorado y tener facilidades de parte del Estado. Lo que no puede tener es privilegios irritantes. Por eso estoy de acuerdo que haya una limitación. O sea, no que se la quiten. A los policías una exoneración. Perdón, no que se la quiten, sino que a los legisladores, como tal como plantea el proyecto de presupuesto, haya una limitación. Se discuta, hay una evaluación, no debe ser por tanto tiempo, no debe ser con un nivel tan alto, pero no pienso que deberían quitársela. Pero ese mismo espíritu de los legisladores debe ser para todos los servidores públicos. Es decir, porque a los policías, a los maestros, a los médicos que están en la frontera, por ejemplo. Es decir, yo siempre he sido, y lo he estado planteando permanentemente, partidario de darle dignidad y reconocer a los servidores públicos que hacen sus tareas correctamente con facilidades que puede dar el Estado Dominicano. O sea, no solamente dárselo a un sector, porque eso es injusto, eso es una injusticia. Entonces, tiene que haber un programa de parte del Estado Dominicano, del gobierno dominicano, de este tipo de cosas, que son facilidades por una sociedad como es la nuestra, donde es difícil, ¿verdad? Para un maestro que tiene que trasladarse y no gana tanto dinero, usted dale facilidades para que pueda obtener un vehículo. A un médico que vive en la frontera, usted lo estimula, o que tiene que irse para uno de esos lados, no a los que están aquí nada más en la capital, e incluso a los que están en la capital con ciertos criterios. Si no tiene un salario que se ajuste a una realidad que pueda tener muchas cosas, a los policías para estimularlo, a los trabajadores de más bajo nivel en el Estado. Es decir, tiene que haber una política de emulación, de reconocimiento para todos los servidores públicos, no solo para un sector de los servidores públicos. Eso es lo que es justo, eso es lo que es correcto, y eso no es irritante, y lógicamente el gobierno debe hacerlo en función de qué, en función de su propia realidad fiscal también, porque evidentemente, muy bien lo decía José ahorita, si usted a un legislador le da una exoneración abierta y ese legislador no la usa, lo que hace es que se la vende a un dealer y ese dealer de alguna manera se beneficia a él evadiendo impuestos que le corresponden al Estado, por tanto a todos nosotros, así las cosas no valen, así no. Entonces a eso hay que ponerle regulación. Miren, el que ama algo de manera incondicional, para que ese amor se mantenga, tiene que saber poner límites, poner reglas en todos los órdenes. En una relación afectiva, en un matrimonio, con tus hijos, con todo el mundo. Usted tiene que amar incondicionalmente, pero también tiene que poner reglas. Reglas es límites para que ese amor de una o de las dos partes no se convierta en abuso y en injusticia. Entonces, en este caso, a un servidor público que usted le da una serie de facilidades, usted también tiene que ponerle determinados límites. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la imagen distorsionada, mala, negativa de los legisladores? Porque no han puesto límites. Nadie quiere quitarle eso. Y lo que plantea el Poder Ejecutivo no es quitárselo, es establecer un límite. Y la sociedad completa está de acuerdo con eso. Entonces los legisladores, con todo el respeto que nos merecen, deben evaluar y pensar eso de manera sabia, inteligente, porque tal vez esta sea una oportunidad importante para borrar esa imagen que hay, porque no son todos los legisladores tampoco. Es verdad que muchos legisladores cumplen con su tarea, incluso hasta con las exoneraciones. Pero evidentemente, cuando dos o tres hacen algo que se pasan del límite y hacen un abuso en contra del Estado, que es contra todos nosotros, porque una evasión de impuestos no es contra el gobierno, es contra nosotros también. Porque aquel puede evadir si yo tengo que pagar. Entonces, el legislador, que es el que hace las leyes, debe ser el principal modelo de eso.
siempre digo, la mejor forma de usted enseñar a otros es con su ejemplo. Esa es la mejor forma. Usted puede hablar todo lo que usted quiera. Si una persona te dice, y eso lo puse, este fin de semana había un encuentro de la iglesia y yo ponía ese ejemplo. Usted no puede pedirle, yo he visto personas que van con su hijo a un sitio y cuando llegan le dice al hijo, pero saluda. Pero ellos cuando llegan no saludan a nadie y lo que viven es dando boche. Entonces, ¿cómo un padre le puede decir a su hijo y obligarlo a que salude si el ejemplo que él le da es de que es un gruñón, un tipo que nadie lo pasa, que vive dando boche? Entonces, la principal enseñanza es con su ejemplo. Entonces, los legisladores tienen que mostrar que de verdad ellos quieren poner límite a cosas que son incorrectas y actuar de acuerdo a lo que las mismas leyes que ellos establecen. Porque la evasión fiscal es un delito. O sea, lo han dicho los propios legisladores. En la ley de impuesto interno, en las leyes que se han establecido alrededor de eso, se establece que la evasión es un delito fiscal. Entonces, usted no puede con una acción estar estimulando la evasión fiscal. Por eso, creo que esta es una buena oportunidad para los legisladores establecer lo que todo el mundo quiere que se establezca. Es un límite. No es que se lo quiten, es verdad. Los legisladores, usted podrá decir, bueno, ganan mucho, ganan poco, ok, perfecto. Pero hay los del interior, una serie de cosas. Usted le da facilidades para que en un tiempo determinado, pienso que debe ser una sola exoneración de un buen vehículo, una sola y de un buen vehículo, con el asunto específico de que debe usarlo. No debería ser para venderlo ni para eso, no usarlo, porque alguien me decía, bueno, hay una serie de facilidades incluso del propio Estado. Recuérdense, el Banco de Reserva ahora en esta feria de ahora financió 6.000 millones de pesos con tasa a 5 años a 9%. Entonces, si a mí con un legislador no puede asumir eso, claro que sí. Incluso tendrá que pagar cheles porque con lo que le corresponde prácticamente quedará para un buen vehículo muy poco dinero. Es decir, hay opciones y facilidades sin tener que pelear, sin tener que crear conflictos, sin tener que decir nada que vaya a seguir deteriorando la imagen de los legisladores. Porque, señores, una legislación, un Congreso es necesario en la democracia. Los diputados y los senadores son necesarios, muy necesarios para el funcionamiento del Estado Dominicano. Algunos dirán, bueno, vamos a hacer una sola Cámara, que nada más, bueno, es una discusión posterior. Mientras tanto, lo que dice en la Constitución es que necesitamos senadores y diputados. Buenos senadores y buenos diputados. Gente que aporte, que hagan buenas leyes, es su tarea. Y lógicamente, la realidad dominicana y de muchos países de América Latina es que el legislador no solamente hace ley, sino que también es representante de su pueblo. Perfecto, las dos cosas. Pero en el tema de las exoneraciones, Eury, si uno se pone del lado de comprender que por la movilidad necesitan un vehículo nuevo cada 2 años, ¿por qué beneficiar con ese mismo privilegio, que no es un derecho adquirido, a los del Parlacén? Porque el Parlacén lo que toma es un avión. Bueno, pero en ese no caso, toma un vehículo. Por eso digo, hay que y está en el mismo paquete. Oye, lo que yo digo es del exterior, perdón, igual. Yo digo ahí hay que poner, le exoneran a gente que vive fuera del país. Exoneraciones. Claro. Cuando yo digo poner límites es eso. Por ejemplo, un legislador que vive fuera. Digo, él va afuera, pero él vive en el país. Él también tiene que manejarse en el país. El de fuera, la condición tendría que ser, ya esa es otra cosa, porque se compra su vehículo allá. Sí, habría que buscarle la vuelta de establecer límites que sean, primero, creíbles, justos y realmente necesarios para ellos. A cada quien, cuando yo hablo de poner límites, es eso. O sea, al de fuera, ¿qué es lo que le...? Porque yo pienso que hay que darle algún nivel de facilidad, porque también gasta mucho dinero en ir y venir, por ejemplo, en pasajes. Quizá un subsidio. Correcto, para el transporte bueno, aéreo, pero no 2 vehículos aquí cada 2 años. No, yo no estoy de acuerdo ni con 2 vehículos cada 2 años. Yo planteo una sola exoneración con un límite establecido. $100,000. Sí, por eso yo digo, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el gobierno. Un límite. El que quiera algo más de ahí tiene todas las posibilidades. Con eso, usted compra un vehículo y lo que va a pagar es una diferencia mínima. Una pregunta, los $100,000 son lo que cuesta el valor aquí, del vehículo. El valor del vehículo. No, el valor del vehículo. El máximo ¿De valor dónde del se vehículo, desprende en promedio pero puesto aquí con los impuestos? Sí, porque no va a pagar impuestos. Es una exoneración de impuestos. Pero digo, no, que el valor del vehículo no supere los 100,000. Porque, por ejemplo, sin impuestos, la jipeta más utilizada, la Land Cruiser, por ejemplo, cuesta 125,000 dólares. Pero es con impuestos. No, si es el precio de esa jipeta en el mercado
estadounidense, estamos hablando de 50, 60 mil dólares. Exacto. Entonces, oigan lo que estamos hablando. Estos príncipes hablan de una de 100 mil dólares. Lo máximo, que es la Land Cruiser, cuesta 60 como mucho en el mercado. Pero está bien, yo estoy de acuerdo que le den una por los 4 años, mientras sean legisladores. Es decir, un buen vehículo, porque es verdad. Un legislador es un legislador. 4.800.000 más Mientras o menos. sean legisladores no hay ningún problema. Y por 4 años, no 2 veces. Y segundo, con la condición, eso sí. O sea, cuando usted pone regla, la condición ¿cuál es? No puede venderla. No la puede negociar. Usted tiene que asumirla. Porque es a usted que se la estamos dando. No es al dealer, es a usted. Entonces, por eso yo digo, si tú tienes esa facilidad, tú vas donde el dealer y él te da todas las facilidades para ti. Tú haces un negocio bueno que te va a servir a ti y el gobierno te lo ha permitido. Pero hay que establecer reglas en torno a eso. Y miren, en torno a las elecciones del Colegio Médico Dominicano, aquí estuvo Clemente Terrero esta mañana. Esa es la parte de mi comentario antes del venir. Yo conozco a Clemente desde la universidad y sé que es un hombre que de alguna manera tiene el sentido de la honestidad, la integridad y el trabajo. Es un servidor extraordinario, un hombre. Desde que estaba en la universidad, donde trabajó muchísimo tiempo y era uno de los apoyos de nosotros, los dirigentes estudiantiles allá, y luego, como médico, la característica fundamental que tiene es la entrega, el sacrificio, la honestidad y la integridad. Esa es la característica de Clemente. Y ahora, pero además con una visión clara que le explicaba aquí, en el sentido siguiente. Señores, si la sociedad ha cambiado, si los tiempos han cambiado, si el mundo ha cambiado, ¿por qué el colegio médico no cambia? Él decía Clemente, no hay ya la guerrilla en América Latina. Esa era la característica de los años 70, 80, porque había un grupo de gente que estaba desafecta con los gobiernos de turno, dictadores o no, formaba un movimiento guerrillero para tumbar ese gobierno. Pero cambian las cosas, la democracia se impuso en toda América Latina, con defecto, con todo lo que usted quiera, pero se impuso. A partir de eso, entonces usted tiene que cambiar las reglas hasta el punto que la principal guerrilla que dominaba un segmento grandísimo de Colombia decidió convertirse en partido político, porque si iba a pasar la vida entera haciendo guerrilla y no iba a lograr nada, entonces se convirtió en partido político. Eso mismo necesita el colegio médico, un profesional o un grupo de profesionales que vaya a dirigirlo con sentido de actualidad, que entienda que hay muchos métodos para poder lograr negociación, concertación y beneficios para los médicos sin necesidad de estar permanentemente en una lucha que lo que parece como si fuera la de los dirigentes estudiantiles de los años 80, haciéndole daño a la imagen de los médicos y sobre todo haciéndole daño a la mayoría de la población. Son las 10:22. Pablo Maquini. Gracias.